Buenos días. Continuamos con la ponencia, con esta mesa redonda. Voy a ceder en primer lugar la palabra a don Gonzalo Rivas, director general de Políticas de Discapacidad de la Comunidad Andaluza. No hacemos presentaciones porque, como vamos mal de tiempo, para intentar ser ágiles y claros. Así que, sin más, tiene la palabra don Gonzalo Rivas. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. También a la compañera Alicia, de la directora general de contratación. Bueno, pues seré breve y no una amenaza, pero son conscientes de la presión a la que estamos siendo sometidos con el tiempo. Disculpen, estamos entre amigos y podemos ser heterodoxos. En primer lugar, yo quiero agradecer al foro, a nuestro admirado presidente. Yo creo que dice mucho el que de todo lo que se está realizando, de todo lo que se ha expuesto ya en esta mañana. Y yo creo que se vamos derribando mitos, estereotipos, porque hasta hace no tanto tiempo las variables discapacidad y productividad eran incompatibles, no se entendía más allá del marco asistencial. Es decir, desgraciadamente todavía la discapacidad era una carta de presentación, una tarjeta de visita, y afortunadamente medidas como esta y el empleo, no olvidemos que más allá de siendo una remuneración para la población en general, desde luego para la persona con discapacidad supone un certificado de ciudadanía, una diplomatura civil, es decir, porque más allá para el desarrollar una tarea laboral, indudablemente se han tenido que vencer muchas trabas, muchas barreras, muchos obstáculos que en principio no tienen relación con la tarea que se desempeña. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos confirma lo que intuíamos, lo que sabíamos, pero estas medidas y el aumento de la contratación de las personas con discapacidad así lo corroboran, y el entender eso, que la discapacidad, desde luego, es un complemento circunstancial, pero no es algo esencial a la persona. Es decir, más allá de la confirmación y el apoyo de la Convención, pero desde luego es el medio el que verdaderamente limita, margina y aísla. Entonces, en ese sentido, yo, si me lo permiten, como repetía aquello del ciprés, ¿no? Cuando dice, yo soy alegre, pero es que me ponen en unos sitios, pues en realidad con la discapacidad es igual. Quiere decir que en función, y todo lo podemos experimentar, todo lo tenemos, pero que en función de donde nos coloquen, de las variables, indudablemente responsabilidad y tarea de la Administración el garantizar esas dos cuestiones esenciales, como son la accesibilidad universal y la asistencia personal en los casos que sea preciso. Bueno, pues brevemente ya agradecer el preámbulo, desde luego, para nuestra comunidad ha sido primordial lo que es la contratación, lo que es la responsabilidad social responsable, y en la medida, y así lo corrobora, por ejemplo, de los 583 centros que gestionan lo que es la dependencia de la Andalucía, salvo 4, todos son gestionados por el movimiento asociativo, por CERMI, por Plena Inclusión, por FEPAMI, por COSENFE, que me consta que están aquí. Entonces, en esa tarea y en ese sentido es lo que encontramos. Y como decía, indudablemente hay muchas cuestiones que reformar, cuestiones que se apartan del contenido de esta jornada, pero que ya decía, es preciso el contar con la imagen de la persona con discapacidad, de hecho allí se cuenta de manera primordial con la televisión andaluza, con la RTVA, porque es primordial eso, el derribarlo, como decía, esos estereotipos y prejuicios, para que a la hora, lo defendía aquí el compañero de Ilunion, cuando comentaba que todavía hay que demostrar la capacidad de la persona con discapacidad, la competitividad. Bueno, pues todas esas cuestiones yo creo que influyen en eso. Y para este cambio, como les decía, pues para que pueda ser efectivo la Administración cuenta con un instrumento valioso como es la contratación responsable, que parte de la idea de que el poder de compra de las administraciones públicas debe de estar al servicio de las políticas públicas, superando el papel de mero instrumento de abastecimiento de bienes y servicios. Yo creo que es primordial. La contratación anual de la Junta de Andalucía mueve al año más de 2.500 millones. De ahí su importancia para implementar políticas públicas en materia social, medioambiental, innovación o desarrollo. Siendo consciente de su importancia, la Administración andaluza está especialmente comprometida con los objetivos que fundamentan la contratación pública. De forma ilustrativa, fuimos de las primeras comunidades autónomas en introducir la perspectiva de género en los presupuestos, y ya desde 2005 los presupuestos de la Junta de Andalucía se presentan con enfoque de género, fijándose en los objetivos, las distintas actuaciones, su repercusión en hombres y mujeres. Así brevemente les comentaré algunas iniciativas
de la contratación responsable. Ya en 2002 fue pionera en lo que era la regulación de medidas normativas para la contratación responsable, como les digo, y muy importante fue en el 2003 la Ley 18/2003, por la que se aprueban las medidas fiscales y administrativas y en la que se estableció el criterio de desempate cuando había varias proposiciones igualadas, en favor de aquellas empresas que justificasen tener en sus centros de trabajo un número inferior al 2% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, y asimismo establecía ya una reserva a favor de los centros especiales de empleo y entidades sin ánimo de lucro de un porcentaje entre el 10 y el 20%. Y bien, es verdad que en algunos tipos de contratos, como eran los de suministro, consultoría, también, pero no me voy a extender, está la Ley 2007 de septiembre para la promoción de la igualdad de género, en la que ya se establecían todas estas condiciones también. El decreto importante 2003 de 2009, por el que se aprobaba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Ya en la obligatoriedad en sus pliegos se contenía las prescripciones técnicas que se recogieran de modo expreso la obligación de observar el cumplimiento de lo preceptuado en el presente decreto, además de los antecedentes ya estipulados. La Consejería de Medio Ambiente también, pero lo voy a, porque creo que debemos de detenernos. Otro hito que entendemos que es importante, finalmente con la colaboración tanto de los sindicatos y de los agentes sociales y empresariales, en 2016 se aprobó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se impulsa la incorporación de las cláusulas sociales y ambientales en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y fruto del mismo se publicó una guía para la inclusión de las cláusulas sociales y ambientales en la contratación. Una guía que especificaba qué se entiende en concepto de personas con dificultades particulares de la inserción en el mercado laboral. Son extensos, pero le diré a algunos simplemente recogerles: personas que tuviesen reconocido el grado de discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas internas en centros penitenciarios cuya situación les permitía acceder a una ocupación, las personas desahuciadas. Es muy amplio, pero que lo controlen. Y en esta guía se incorporan dos tipos de cláusulas, unas que son obligatorias en los pliegos de cláusulas administrativas y particulares, y otras que son recomendaciones. Las cláusulas obligatorias recogidas en la guía ya se han incorporado de manera taxativa en los pliegos de las cláusulas particulares. De esa forma, para ello, con estos modelos de pliego se garantiza que la totalidad de la contratación que se realiza en la Junta de Andalucía las incluye, dado que son los documentos tipo que utilizan las unidades de contratación de los distintos organismos. Y ya voy a pasar, porque creo que, por si lo consideran, a decir que con tal motivo se ha creado una comisión de seguimiento y control de la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública. Es decir, que en el 2017 se han adjudicado 4.519 contratos mayores que incluyen las citadas cláusulas, lo que supone aproximadamente entre el 70 y el 75% del volumen de recursos que destina anualmente la Junta de Andalucía a la contratación pública. Por su parte, el 28% de los contratos, 1.259, han incluido las cláusulas catalogadas como recomendadas. Así, decirle brevemente, ya se ha citado aquí por el compañero Enrique, de Plena Inclusión, que la Ley de 9 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, en su artículo 109, obliga a las administraciones públicas a incorporar en los procedimientos de adjudicación de contratos para la gestión de los servicios del catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía cláusulas sociales que hagan referencia, entre otros, al cumplimiento por parte de la entidad del requisito de atención continuada a las personas, familias o grupos. Ya se advertía aquí el desubicarla de la entidad local, sino entonces, y era, es decir, eso, el no llevar a cabo lo que es la atención centrada a la persona, es decir, cuando estamos poniendo en valor lo que es la atención, y eso lo hacen y lo sabemos, es decir, cuando hablamos y decimos que son las entidades del movimiento asociativo las que gestionan a los centros, no es algo altruista y generoso, se hace por convencimiento, pero también porque tenemos la certeza de que son ellos los que verdaderamente implantan los planes de calidad, los que reinvierten, desgraciadamente no el superávit, pero los que reinvierten, los que lo llevan todo a cabo, y eso al final va creando, y los que a poco que conozcamos los centros, quienes los dirigen, la trayectoria, nos damos cuenta
de que el valor económico, siendo primordial para la gestión, desde luego no tiene que ser el decisivo. Yo creo que eso es bueno y es oportuno agradecer al movimiento asociativo su dedicación plena, no siempre con los suficientes recursos, pero ha sido capaz, y en estos momentos de crisis pasados, que todavía no se hayan superado definitivamente, pero que son ellos los que han estado ahí con esa vocación, con ese plus más allá de la obligación laboral de generosidad y de altruismo. Entonces, en estos criterios se aplican medidas de discriminación positiva. Entonces, bueno, ya se ha comentado destinar los resultados económicos para que continúen los servicios, articular la participación de las personas usuarias a través de actividades de ayuda mutua y actividades de ayuda de voluntariado, el contar con más de un 40% de mujeres en los órganos de dirección, aplicar medidas orientadas a la conciliación de la vida familiar. Es decir, son cuestiones que muchas veces cuando utilizamos los eufemismos de sostenibilidad, gestión económica, bien, al final nos dejamos en la papelera esas cuestiones que son primordiales y que digo, cuando se visitan los centros. Una cuestión importante es contar con más del 5% en su plantilla de personas con discapacidad o personas en situación de exclusión, y al menos que el 2% de cupos de esta plaza esté destinado a personas con discapacidad. Hay otras cuestiones en las que no me voy a detener. También, y es lo que hablábamos y se comentaba, esta ley contempla en el ordenamiento andaluz la figura del concierto social para mejorar la participación social y privada de la gestión en el sistema público de los servicios sociales de Andalucía. Este decreto, que se publicó precisamente el viernes 23, en él ya se recoge y regula el concierto social para la prestación de los servicios sociales. Esta ley de contrato para la adjudicación del concierto social se dará prioridad cuando las ofertas presentadas tengan análogas condiciones de eficacia, rentabilidad y calidad. Y también se establecen en este nuevo tipo de conciertos exigencias específicas que responden a las particularidades de los servicios sociales. Es lo que decía de la primacía y el contar con estas cuestiones. Se primará la existencia de vínculos de tipo afectivo y terapéutico de las entidades. Estamos hablando de la atención centrada a la persona. La atención continuada a personas, familias o grupos, la aproximación de la población destinataria, es decir, que estamos yendo a lo que verdaderamente es lo que es la felicidad de las personas usuarias de estos centros. Y ya por último, son conscientes de la presión a la que estoy viendo que me mueve la mano. Entonces, sobre la ley, yo creo una cuestión también que consideramos importante, la Ley 4 de 2017, la de los derechos y atención a las personas con discapacidad. Yo creo, trata, como no, lo que respecto a lo que es las cláusulas sociales, pero también de manera importante, desde su entrada en vigor, ya se han reflejado, esto fue el 24 de octubre, la aplicación en las nuevas reservas de porcentaje a favor de las personas con discapacidad, tanto en el empleo público como la formación profesional para el empleo. Es decir, ha habido ya en la oferta pública de 2017 se contempló, también en las bolsas temporales de sustituciones, y algo que es primordial, esta ley ya obliga y aumenta en las ofertas públicas de empleo del 7% nacional, lo aumenta al 10%, conservando el 2% para las personas con discapacidad intelectual, algo novedoso y primordial. Por primera vez se recoge en la normativa andaluza, pero a nivel nacional, el que se reserve el 1% para las personas con enfermedad mental. Yo creo que son retos, que son cuestiones que tenemos que ir, y algo también muy importante, contempla tanto lo que es el acceso a los exámenes, pero también que se puedan sustituir por currículum, por trayectoria, por formación. Estamos pensando sobre todo en personas con discapacidad intelectual. Tenemos que adaptar el puesto de trabajo a la persona, pero verdaderamente no basta ya con la adecuación física tradicional de adaptación del puesto de trabajo, sino en los tiempos, en los contenidos, en lo que tiene que ser. Y entonces ahí es un reto importante y lo vamos a asumir, ya está contemplado en la ley, tanto lo que es para la persona con discapacidad intelectual como lo es también para la enfermedad mental. Ya lo interesante venía a continuación. Decirle que brevemente, bueno, es decir, que entendemos que la contratación, bueno, tenía la exposición de la contratación pública, que introduce novedades, como que en su artículo 76, que está incluido el destinado a la gobernanza en materia de discapacidad, que se reserva el 5% de la contratación andaluza para los centros especiales de empleo. Es decir, que estamos hablando, y ahí estaremos de acuerdo con Beatriz,
al menos de lo que... Y entonces, a favor de los centros especiales de empleo, determina que los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales también adjudicarán el porcentaje de al menos el 5% del importe anual de la contratación. Esto se hace también, tenía aquí algunos datos y una estadística, pero bueno, yo creo que estos son motivos de... Hoy, esta mañana se ha expresado aquí, yo creo que de manera convencida y además por mejores expertos, y yo creo que estamos en un momento propicio, en un momento de que vamos a conseguir lo que sospechábamos ya está reflejado en la ley, y ya luego entiendo, como así lo está haciendo en algunas comunidades, que el tiempo, la ejecución y el trabajo nos dará la razón. Entonces, en ese sentido, decirle que estamos, y desde luego, desde nuestra posición de nuestra iniciativa, terminar apelando a la necesidad de vincular la eficacia con la rentabilidad social. El mejor contrato público es el que puede satisfacer ambas finalidades. Yo creo que es tarea de todos y el compromiso, como decía el filósofo Marina, para educar a un niño hace falta toda la tribu para que verdaderamente todos seamos conscientes, para que el empleo con las personas con discapacidad sea una realidad digna, que venza estereotipos, que venza prejuicios. Estamos todos, y decir, desde luego desde nuestra Administración, desde la Junta de Andalucía, por obligación primero, pero también por convencimiento y por afecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Así nos quedamos con ganas de escucharte otra vez más. Tenemos una excusa para volver a escuchar. Lo importante venía después. Y cedo la palabra a Begoña Fernández, directora de contratación del Ayuntamiento de Madrid, que es una de las mujeres, aquí hay muchas mujeres impulsoras de las cláusulas sociales y de la igualdad. El Tribunal de Madrid es otro ejemplo, pues ella nos va a hablar de la experiencia del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas que quieran invitar al Ayuntamiento de Madrid para que esté aquí comentando su visión de la nueva ley y lo que estamos ejecutando. Por la composición de la mesa no tengo por menos que mencionar a nuestra insigne Forges, que dice que los funcionarios sabemos cosas que ni los humanos se imaginan, de manera que nos encontramos ante la implementación de una ley bastante compleja, pero no está de más, digamos, detallar la filosofía que impregna la ley. Allá por 1992, en el informe Brundtland, ya se hablaba de desarrollo sostenible y la necesidad de establecer una visión más allá de lo que se hacía en un momento dado, a corto plazo, para prever el impacto que se tenían en las generaciones futuras los que estábamos ahora mismo en el mundo. La Agenda 2030 de Naciones Unidas también va en esa línea y, desde luego, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se mencionan específicamente y mencionan en uno de sus apartados y uno de sus objetivos la actividad de contratación pública sostenible como una de las obligaciones que tenemos que asumir las administraciones públicas. En el ámbito europeo no está de más el mencionar específicamente en su momento la comunicación de la Comisión Europea sobre la estrategia de desarrollo sostenible, integrador e inteligente 2020, que, como pueden ustedes saber, ya estamos a las puertas del año 2020 y digamos que estamos con un poquito de retraso, no solamente con la ley, sino también con los propios prioridades que venían en esa estrategia, y la implementamos con la Agenda Europea 2030, que viene del ámbito de las Naciones Unidas y del famoso informe Brundtland allá por el año 92. De esta manera, esta idea filosofal de que la contratación no solamente tiene que ser para prestar servicios, comprar bienes y ejecutar obras, sino que tiene que intentar incorporar la transversalidad de la cohesión social, del respeto a los derechos humanos, de la protección medioambiental o de la innovación, vienen en la cuarta generación de directivas comunitarias del año 2014 para quedarse. De manera que ninguna administración pública, y estamos hablando aquí tres de los que nos dedicamos a gestionar, a ejecutar lo que dice la ley para que no se quede en papel mojado, nos encontramos con la obligación no ya de bailar, sino de tener modo triatleta, porque estamos implementando contratación electrónica,
implementando gobernanza en contratación e implementando la ley con pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas e instrucciones de contratación que permitan a nuestros gestores, en el ámbito de las entidades locales en las que me integro, a impulsar una contratación que vaya más allá del concepto mercantilista ampliamente superado, al menos desde el punto de vista virtual y nominal que viene la ley. Actualmente nos encontramos los gestores con que, digamos, estamos en una fase dicotómica. O por decirlo de algún modo, en modo bipolar. Porque por un lado tenemos el texto refundible de contratos del sector público que, si bien sí que permitía, y en el ámbito de la reserva de contratos lo decía de una manera clara y meridiana, en donde la modificación de la disposición adicional quinta ya por noviembre del 2015 establecía la obligación de que las administraciones públicas hiciéramos reserva de contratos, pues es evidente, y no creo que diga ninguna obviedad, que en el ámbito de la reserva de contratos es meridianamente imprescindible que haya un impulso político en las administraciones que tenemos que implementar estas medidas. ¿Por qué? Porque si no hay impulso político, difícilmente los gestores, los funcionarios, podremos llevar a cabo reserva de contratos de una manera programática, estratégica y, digamos, pasar de papel a la realidad. Y mucho me temo que esto no es solamente una opinión mía, sino que la disposición adicional cuarta de la ley, ya lo decía, de la nueva ley, ya lo dice claramente cuando no solamente no se fía de nuestro querido Consejo de Ministros, sino que además vehicula a través de los órganos de contratación del sector público estatal la obligación de aplicar este porcentaje mínimo del 70%, eso sí, ya el año que viene, sí eso. Bueno, en estas situaciones en las que nos encontramos, relacionado con la reserva de contratos en el ámbito de la contratación para, en la medida de lo posible, implementar esta idea de tener en cuenta la cohesión social a la hora de llevar a cabo el ámbito de la contratación pública. Desde el punto de vista del acervo comunitario, no nos podemos olvidar de todo lo que ha venido desarrollando el Tribunal Europeo de Justicia, que ha venido a implementar e incorporar y ayudar a nuestros legisladores a darnos la razón en el ámbito de la contratación social, de la contratación medioambiental y de la contratación de innovación dentro de la nueva ley. Los ejemplos más claros, pues estamos hablando de la famosa sentencia de Concordia-Westfalen en relación con criterios ambientales, la sentencia Benjins o la reciente sentencia Regio-Post-Landau, pero, y me quiero detener en algo muy significativo, que es la famosa sentencia Nord-Holland o de los Países Bajos, en donde se mencionaba específicamente algo que nos interesa mucho a los gestores, que es, digamos, la difuminación del concepto jurídico de vinculación del objeto del contrato respecto al criterio de adjudicación. ¿Por qué? Porque por primera vez se incorporaba un concepto como el concepto de comercio justo dentro de la contratación. Me dirán ustedes que tiene que ver el café de una máquina de vending en los países del norte, en las provincias del norte de los Países Bajos, con un criterio de adjudicación en la contratación. Bueno, pues sí que tiene que ver, y la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia lo puso de manifiesto. Y esa idea de no hacer una vinculación inmediata, concreta, directa y obligatoria entre los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución y demás, con el objeto de contrato, se ha venido reflejado, y quiero mencionar expresamente, en el artículo 145, apartado 6, cuando habla de que no forman parte de la sustancia material esa vinculación inmediata. Y a los gestores, la verdad es que esta nueva interpretación de esa vinculación directa con el objeto de contrato nos da bastante juego para la incorporación de reservas de contratos, de cláusulas sociales, de cláusulas ambientales y de innovación dentro de toda la contratación. Así, un claro ejemplo de esta línea es la resolución de 3 de febrero de mi compañera del año 2016 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en donde ya ponía de manifiesto un contrato celebrado en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, si bien es cierto para un sector muy convulsivo como era el de la seguridad privada, en donde se incorporaban criterios de adjudicación, algo tan razonable, entre comillas, desde nuestro punto de vista, como la capacitación en materia de formación de seguridad, salud y seguridad laboral, en materia de conciliación laboral para el personal, es decir, los famosos seguratas que estaban en la
la puerta de los centros culturales a las 10 de la noche en el distrito de Chamartín para atender a nuestros usuarios. Bueno, pues entendíamos que esos criterios de adjudicación de carácter social iban a mejorar la prestación del contrato, iban a mejorar la prestación del contrato, porque si bien puede que no tuviera una vinculación directa con el objeto de contrato, desde luego formaban parte de la sustancia material. Cuanto mejor sean las condiciones sociolaborales del personal que presta los servicios para el Ayuntamiento de Madrid, mayores posibilidades habrá de que se mejore la calidad a la hora de prestar el servicio. Parece una obviedad, pero no todos pensaban lo mismo que nosotros. Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su resolución de 7 de junio de 2017, que está recurrida, no pensó lo mismo. De manera que nos encontramos los gestores a la hora de implementar cláusulas sociales relacionadas con temas de discriminación, de exclusión social, de integración de personas discapacitadas o incluso de igualdad de género, con un marchamo, entre comillas, con el texto refundido, en donde tenemos que hacer un enorme esfuerzo para implementarlas de una manera correcta dentro de nuestros pliegos de contratación. Con la nueva ley parece que este escenario se disipa y tenemos nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para implementar estas cláusulas sociales dentro de la contratación. Y no va a ser un tema fácil, Ya la comisión que ha comentado el insigne profesor Santiago Muñoz, de 3 de octubre del 2017 de la Comisión Europea, ya solamente con el título nos viene a decir lo complejo que es cuando dice que para que funcione la contratación en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, que ellos mismos ven que no funciona. Ahí tenemos un problema. Si ya nuestros mayores, es decir, la Comisión Europea, ya establece una comunicación para que funcione, eso es que muy bien no debe de funcionar. Bueno, a nosotros, a los que estamos en este lado de la mesa, somos los que nos obligamos a implementar de la manera más garantista, de la manera más jurídica y de la manera más coherente y con esta idea de cohesión social, las cláusulas sociales y la reserva de contrato dentro del ámbito de las administraciones públicas. Y ya hablando de mi libro, que es lo que vengo a hablar en contraposición con lo que me ha dicho antes Raquel, que me deja aquí el órdago, comento lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, muy brevemente, para no aburrir. En febrero del año 2016 aprobó un acuerdo de Junta de Gobierno donde establecía el 5% del porcentaje de contratación de los servicios, de los contratos de servicios del Ayuntamiento de Madrid. Ascendía el importe a 1.100.000 euros, allá por febrero del año 2016. Hicimos el seguimiento en enero del año 2017 y lo cumplimos, 1.200.000 euros. Superamos el 5% inicialmente que nos habíamos impuesto. En el año 2017 volvimos a adoptar un acuerdo de reserva de contratos a centros especiales de empleo de empresas de inserción, esta vez por el 6%. Bueno, lo hemos vuelto a cumplir. Superamos el 1.300.000 que nos habíamos obligado para reservar a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y este año, evidentemente, continuaremos aumentando en el porcentaje que viene a la disposición adicional cuarta de la Ley de Contrato de Sector Público para hacer realidad algo que entendemos que debería de ser una obligación para todas las administraciones públicas, reservada a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, una parte, un pequeño pastel de la contratación de las administraciones públicas para hacer realidad esa cohesión social, esa integración de personas con discapacidad o que están en situación de exclusión social dentro de la potente herramienta de cambio que sin duda es la contratación pública. También voy a hablar de mi libro, de la Instrucción 3/2016, que hicimos en su momento para ayudar a nuestros gestores, que luego la hemos visto reflejadas en otros textos, pero básicamente para ayudar a nuestros gestores a cómo tenían que llevar a cabo la reserva de contratos con las máximas garantías jurídicas en cualquier tipo de contrato, eso sí, salvo los contratos menores, para implementarlas. También puedo decir que en relación con gobernanza, y dado que ya lo hemos hecho todas las administraciones públicas, de remitir los datos para el primer informe de la Unión Europea relacionado con gobernanza en contratación, tal y como viene, me parece, en el artículo 328, apartado 6 de la ley. Nuestros datos son que tenemos 517 contratos que son de umbrales SARA, de los umbrales que tienen que ser objeto de supervisión, entre comillas, por la Unión Europea, y de esos aproximadamente el 50%
Estatuto tienen cláusulas sociales relacionadas con integración social, con igualdad de género, con estabilidad en el empleo, con accesibilidad universal, en donde, bueno, es un camino que estamos andando y sin más, porque ya me está mirando con malos ojos el moderador, lo único que puedo decir es que la ley, vuelvo a repetir, es una ventana de oportunidades que nos va a obligar a los gestores a hacer unas líneas de capacitación para nuestros gestores bastante potentes. Vamos a tener que hacer mucha pedagogía a nuestros políticos para que asuman que esto es un camino que está abierto, del que no se puede retroceder y, en todo caso, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Begoña. A ver si en 10 minutos consigo cerrar lo que iba a decir. Tenía una presentación más larga y pasa como a Gonzalo, lo dejaremos para otra ocasión. Para mí es un doble honor estar aquí, no solo por el foro con el que yo he participado un tiempo, sino porque yo he sido alumno de Rodríguez Zapatero, del señor presidente, y estoy como de nuevo examinándome, ¿no? Y además, como Muñoz Machado, tengo sus tomos en mi despacho y siempre acudo a ellos y he tenido una pelea con él jurídica con el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos en un pleito que hemos tenido en León. Bueno, voy a resumir. Así que estoy doblemente examinado. No sé si se ve aquellas imágenes. Aquella imagen refleja lo que yo entiendo que es el resumen de la ley. Con esta imagen creo que podemos plantearnos todos qué tenemos que hacer con la ley. Como dice Chema Jimeno, la ley es una gran oportunidad para alcanzar esa eficiencia social. La ley tiene muchísimos artículos, es muy larga, tiene muchas críticas, pero es una oportunidad. Si tenemos claro cuáles son los objetivos de la ley, que lo dice su exposición de motivos, otro de mis maestros, Rosa Wagner, me enseñó que de las leyes hay que leerse la exposición de motivos y la exposición final. Más en una ley tan larga como esta. Pues la exposición de motivos es muy clarividente al respecto. Dice que trata de diseñar un nuevo sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro. Por lo tanto, asentado sobre la base de la integridad, los 4 pilares que van a sustentar la calidad de las obras, servicios y suministros que tenemos que dotarnos es la contratación con pymes, la innovación, la incorporación de cláusulas sociales y la incorporación de criterios ambientales. Y con ello debemos alcanzar esa eficiencia social. Por resumir, esto aparece en la exposición de motivos, a ver si puedo pasar rápidamente para ver el concepto de eficiencia social. No me avanza esto, os lo cuento de palabra. El concepto de eficiencia social, que entiendo que se traduce de la ley, extraído del considerando 126 de la Directiva 24, es, por un lado, cubrir las necesidades públicas al precio más ajustado, eficacia al mínimo coste, y por otro lado, lograr la máxima rentabilidad del gasto que utilizamos con contratos, es decir, conseguir esa doble eficiencia. Para ello, la eficiencia del gasto público implica utilizar estratégicamente y de manera íntegra la contratación pública. Por lo tanto, se asienta la ley en estos pilares. Como explicaba el profesor Muñoz Machado, en toda contratación pública, de manera transversal y preceptiva, impone el artículo 1.3 la obligación de incorporar criterios sociales en este caso. Pero esto no es algo nuevo. El artículo 28.2 reproduce literalmente el artículo 22.2 del texto refundido, que ya dice que las entidades públicas velarán por la eficiencia y el mantenimiento del contrato y incorporarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación. Esta ley, este artículo fue introducido en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, cuyo artículo 2 me parece que es un artículo que debe tenerse siempre presente. En ese artículo, entre otras cosas, se nos dice que se entiende por economía sostenible el patrón de crecimiento que concilia el desarrollo social y económico duradero para favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Esto está en la Ley 2/2011 y sigue estando en vigor. Por lo tanto, teníamos herramientas ya en ese momento. Es decir, quien ha querido hacerlo, lo ha podido hacer. Los ayuntamientos han sido bastante avanzados en este tema. Recordaba cómo Avilés en el 2009 ya sacó instrucciones, cláusulas sociales, y a partir de ahí muchos otros ayuntamientos. Ahora mismo, con la ley de contratos, cambia bastante el escenario, porque ya no es una opción, sino una obligación. El artículo 1.3 es claramente imperativo. Pero aquí voy a poner la primera pega a la ley. La ley no tiene una sanción directa para el incumplimiento. Así como el que no publique los contratos en la plataforma del sector público, el contrato será nulo, no dice la ley en el artículo 39 que serán nulos los contratos que no utilicen la contratación de manera estratégica. Yo creo que eso estaría bien que lo dijese la ley. En todo caso, muchos artículos recogen esta obligación de incorporar criterios sociales y ambientales, igual que otros muchos refuerzan o intentan reforzar la transparencia. Por lo tanto, podemos utilizar la ley de manera estratégica, podemos utilizarla para conseguir realmente esos objetivos, ¿no? Tenemos desde la preparación del contrato, la obligación de tener en cuenta a la hora de determinar el precio del contrato, a la hora de definir el objeto del contrato, el pliego de prescripciones técnicas, también en la adjudicación del contrato, aunque eso luego matizaré que creo que es menos importante, pero sobre todo en la ejecución, porque lo importante de los contratos no es solo que se adjudiquen bien, sino que se cumpla lo que se ha pactado.
Utilizar criterios sociales como criterios de adjudicación puede ser útil cuando los contratos entendamos que son necesarios implementar o reforzar lo que se ha puesto en el pliego, pero no siempre es lo mejor. Primero, porque puede rechazar a que algunas empresas pequeñas y medianas preparen un plan social complemental. Segundo, porque hay que valorarlo. Y tercero, porque quizá la oferta que gane no sea la que tenga el mejor plan social. Por eso es muy importante que lo que consideremos que socialmente es necesario en un contrato concreto, si consideramos que se puede incorporar a mujeres víctimas de malos tratos en un contrato X, o a transexuales en ayuda a domicilio, o a personas con discapacidad, debemos imponerlo como condición de ejecución, porque ahí nadie se llamará al lugar en daño. Y el control de la ejecución de los contratos, que es la asignatura ascendiente en este país, y creo que en general en la Unión Europea, que se refuerza un poco en el artículo 62 con la unidad de seguimiento, deberíamos esforzarnos en que realmente garanticemos que aquello que hemos adjudicado se cumple. En el Ayuntamiento de Valladolid, bueno, ya no veo la diapositiva que quería ver, porque en la Comunidad de Castilla y León, en el año de 2013, ya se impuso una ley que era obligatorio en todo el sector público autonómico y local incorporar cláusulas sociales, hacer referencia a la igualdad de oportunidades, a las personas con discapacidad. ¿Qué ha pasado al que no lo ha hecho? No le ha pasado nada. Ese es el problema, que no hay sanción por el incumplimiento de esto. En el Ayuntamiento de Valladolid, gobernando, destaco esto, por mayoría absoluta del Partido Popular, se aprobó una instrucción en 2015 que impuso que en toda la contratación, sin ninguna excepción, se utilizarían criterios sociales, en cualquiera de las tres fases. Esa instrucción ha sido utilizada por un gobierno con mayoría de partidos de izquierda, un pacto Izquierda Unida PSOE con el apoyo de Podemos. Es decir, es una instrucción, como la discapacidad en sí misma, que no tiene color política y puede ser utilizada por todo el mundo. Debe ser utilizada. No debe ser una potestad, sino una obligación. Deberíamos sancionar al que no lo hace. Ya he planteado una modificación de la ley de contratos para reforzar esto. Ahora estamos trabajando en una nueva instrucción que nuestro objetivo es colgarla en la página del Colegio de Secretarios para que todos los ayuntamientos tengan acceso a ella gratis. Intentaremos que la FEN también la difunda para que nada más haya que cambiar donde pone Valladolid, poner el ayuntamiento que sea, para que todo el mundo disponga de una herramienta más coercitiva para imponernos esta contratación socialmente eficiente. Y por sacarle alguna pega a la ley, aparte de la que he sacado de que no sanciona con la nulidad los contratos que no sean socialmente responsables, también debería la ley reforzar dos figuras. Por un lado, en la disposición adicional cuarta, cuando habla de la reserva, solo habla del Estado. No dice cuánto tenemos que reservar el resto de administraciones, ni siquiera las comunidades autónomas. No lo dice la ley. Pero tampoco nos dice dónde tenemos que hacer esa reserva para que quede claro que lo hemos hecho. Porque ¿cómo demostramos que hemos reservado o cómo podemos denunciar a quien nos reserve? La ley no lo contempla. A ese respecto, yo creo que por la ley podría modificar, ahora que está en tramitación la ley de sectores especiales, implementar, o mejor dicho, mejorar, reforzar la ley de contratos y decir que el plan anual de contratación que aparece camuflado en el apartado cuarto del artículo 28 debería ser obligatorio en todos los contratos y no solo en los sometidos a regulación armonizada, y que en ese plan anual se reflejen los contratos reservados y que esa reserva sea obligatoria para todas las administraciones públicas. Así lo recogemos en la instrucción nueva del Ayuntamiento de Valladolid e intentaremos que cuanto más gente la incorpore, pues más garantía tendremos de que esa reserva sea efectiva. Creo que he apurado el tiempo, espero no haberos aburrido en este poco periodo de tiempo y que haya aportado algo. Muchas gracias. Estamos, ¿no?